Hola, soy Sebastián Paredes. Soy ingeniero electrónico y coordinador de proyectos en innovación. Este es el segundo módulo en el cual nos introduciremos en el mundo del Internet de las Cosas. En este módulo en particular, el objetivo es que profundicemos un poco más nuestros conocimientos en cuanto a la programación de Arduino y también introducir una nueva plataforma de desarrollo que es muy similar, pero que está enfocada a trabajar con el Internet de las Cosas. Vamos a ver. Primero, ¿qué es el NodeMCU? Que es el nombre de este módulo. El NodeMCU es una plataforma de desarrollo de IoT de bajo costo, basada en el chip ESP8266. El chip ESP8266 estaba orientado originalmente al uso en routers, o sea, un dispositivo que está hecho para conectarse a Internet, pero que se convirtió en una placa de desarrollo para poder integrar distintos elementos y nosotros poder hacer nuestros propios proyectos que se puedan conectar a Internet y trabajar con él. El NodeMCU es compatible con el software de Arduino y también con otros entornos de programación. Y como también pasa con Arduino y otras plataformas similares, tanto el código fuente como el diseño del hardware es open source. O sea que está liberado y es de fácil acceso para cualquier persona para que pueda ocuparlo, modificarlo y redistribuirlo. Si bien en apariencia es similar a algún Arduino o a alguno de sus otros modelos, y eso es porque está hecho para que pueda trabajarse de manera similar. Pero para poder comprender mejor cómo usarlo, necesitamos volver un poco hacia atrás, para poder entender algunas de las cosas que nos faltaron en la clase pasada con respecto a Arduino. Si se recuerdan, este fue el ejemplo que dejamos en la clase anterior y en el cual se ocupaban algunos términos con los cuales podrían no estar familiarizados. Vamos a partir revisando lo que está acá arriba, que son, en estas instrucciones estamos declarando variables, pero tienen estas palabras al principio y tenemos que comprender qué significa cada una de ellas. Nos referimos a tipos de datos. En cualquier lenguaje de programación existe un estándar de tipos de datos, pero nosotros vamos a enfocarnos en algunos de los que son más usados dentro del entorno de Arduino. Existen infinidad de tipos de datos, pero estos son los típicos, los más usados y los más básicos. Si ustedes ven una variable que tiene un int antes de su nombre, como por ejemplo int senseval igual a 0, nos referimos a una variable de tipo entero. Es un número entero que puede ser cualquier número, pero que no tenga ningún decimal, o sea que sea entero, y dependiendo del dispositivo y del tipo de programación en el que estén ocupándolo, ese número va a tener un límite, pero usualmente esos límites son números bastante grandes, que a menos de que su implementación lo requiera, no debiesen representar ningún problema al momento de programar. Una variable de tipo float, como la que vemos acá, que sería float de tetera, es una variable numérica pero con decimales. Eso significa que puede tener una parte fraccionaria. Y ese tipo de variables son importantes cuando estamos haciendo cálculos, por ejemplo, en el que haya que dividir números y sepamos que ese número puede tener una componente decimal. Si es que nosotros intentáramos, por ejemplo, dividir números enteros, los resultados no serían completamente precisos. Y por eso a veces es necesario ocupar variables de tipo float. Como en el caso del ejemplo de la tetera, queríamos tener valores de temperatura. Y esos valores pueden tener algún decimal entre medio. Entonces era necesario ocupar una variable de tipo flotante. Al igual que el tipo de número entero, las variables de tipo entero pueden alcanzar, tienen valores mínimos y máximos en una variable, pero usualmente son números bastante grandes. Una variable de tipo bool, o boolean también puede encontrarse por ahí, es una variable binaria que puede tener solo dos valores, true o false, que sería en español verdadero o falso. Se usa usualmente para variables que solo tienen dos valores y que no pueden tener ningún otro entre medio. Por ejemplo, aquí nosotros teníamos como gas cocina para simular una especie de interruptor que indicase si es que el gas de la cocina estaba andando o no. Char se refiere a las variables de caracteres alfanuméricos. Un carácter alfanumérico puede ser una letra, puede ser un número y también unos pocos caracteres especiales. En el caso de Arduino, char puede referirse a un carácter en particular,
como también a una cadena de caracteres. Y siempre se ponen entre comillas. Como ven aquí algunos ejemplos, puede ser una letra A, mayúscula o minúscula. Ojo que una A mayúscula y una A minúscula son caracteres diferentes. Y para un computador sabe marcar la diferencia entre esas dos. Puede ser una cadena de caracteres, como aquí que se juntaron cuatro caracteres y que nosotros interpretamos como la palabra hola. Y también pueden juntarse letras y números, como en este caso yo quise ejemplificar con un nombre que diga Super 8, por ejemplo. Si ustedes ven la palabra const, usualmente la van a ver aparte del tipo de variable que se está declarando. Y eso es porque queremos definir una constante. Ya no va a ser un dato que pueda cambiar a lo largo del tiempo en un espacio de memoria, sino que va a ser una variable, perdón, va a ser un dato de un tipo específico que no va a poder cambiar. En este caso, por ejemplo, yo estoy definiendo una constante que se va a llamar tomate. Es una constante, también es un número entero y que tiene como valor el número 100. Cuando uno vaya a ejecutar una pieza de código que vaya a referenciar la constante tomate, siempre va a tener el valor de 100. También pueden existir otros tipos de constantes, como por ejemplo una cadena de caracteres que no va a cambiar, que en este caso, por ejemplo, vamos a definir una contraseña que va a tener el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 y va a quedar guardado ahí. Por favor, si es que van a usar una contraseña real, no ocupen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se lo recomiendo. Entonces ahora cuando vemos este código podemos entender que estas cuatro valores que están acá, estos cuatro datos, tienen características diferentes dependiendo del uso que les vayamos a dar. La variable tetera va a pasar por operaciones matemáticas que van a hacer que tenga valores fraccionarios. Entonces va a ser necesario que sea una variable de tipo float. En cambio, la variable senseVal es una variable de tipo entero porque el valor que se recibe entre el sensor solo puede ser un número que va entre 0 y 1023. Ya vamos a ver por qué pasa eso. Pero nunca va a tener un valor decimal entre medio. Entonces podemos sin ningún problema asignarle una variable de tipo int o entero. La variable de temperatura T de ebullición, que nosotros definimos como la temperatura de ebullición en grados Celsius del agua, era un número 100, pero nosotros queríamos que fuera un número entero que fuera constante porque esa variable constante va a ser una referencia que no va a cambiar. Y como dijimos, quisimos representar alguna especie de interruptor para demostrar si es que el gas de una cocina estaba funcionando o no, con una variable booleana, que puede ser verdadera o falsa. Otras estructuras que veíamos en el código de recién son estructuras de instrucciones condicionales, como la son if, if else. Nosotros vimos que, pero en forma de pseudocódigo en el que poníamos un si entonces. Pero en la mayoría de los lenguajes de programación tienen una forma en particular con las palabras en inglés, o sea, if y else. ¿Que aquí tenemos también? Claro que sí. Bueno, la estructura de if tiene la forma en que uno pone un if, o sea, un si, y luego una condición. Y luego se forma una subestructura con dos llaves en las que se ponen instrucciones. Vamos a movernos un poco de acá. Ahora sí. Se forma una subestructura con estas dos llaves que puede contener una cantidad indefinida de instrucciones. Entonces, en una estructura if se ejecutan instrucciones dependiendo del cumplimiento de una condición. Entonces, cuando el código se ejecuta línea por línea y llega a la estructura donde está el if, primero va a verificar si es que una condición se cumple. Y dependiendo del cumplimiento de esa condición, se van a ejecutar las instrucciones que están entre las llaves. Esta llave de acá y esta llave de acá, que sería este digital write, bla, 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 bla. Además, uno puede agregar otras instrucciones en caso de que una condición no se cumpla, que para eso es el else, que en español sería un si no. Entonces se ejecutan instrucciones dependiendo del cumplimiento de una condición, pero además pueden ejecutarse otras instrucciones si la condición dada no se cumple. Entonces sería en orden. Si la condición se cumple, se ejecutan las instrucciones que están en nuestra subestructura delimitada por unas llaves.
Pero si no, si esa condición no se cumple, nos vamos a saltar estas instrucciones de acá y vamos a pasar a la otra subestructura que viene después del else y se van a ejecutar las instrucciones que están acá. En el caso del ejemplo anterior, si la temperatura de la tetera es menor a la temperatura de ebullición, se va a ejecutar esta instrucción de acá. Pero si no, no se va a ejecutar esa instrucción y se va a ejecutar la instrucción que están acá abajo. Tita write bla 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 y gas cocina igual a false. También pueden existir ciclos iterativos en los cuales de una manera bien parecida se verifica una condición y se ejecutan instrucciones que están dentro de una subestructura. Sin embargo, estas son estructuras iterativas. En el caso de while, las instrucciones dentro de la subestructura se van a ejecutar repetidamente hasta que la condición no se cumpla. Este while en español sería un mientras. O sea, mientras la condición se cumple, se van a ejecutar las instrucciones 1 y 2. Luego de que se ejecuten, vamos a volver a verificar si es que la condición se cumple y se van a volver a ejecutar esas dos instrucciones. Vamos a ver un ejemplo práctico. Lo que tenemos aquí es la página Tinkercad, que fue la misma que ocupamos también en el módulo pasado. Perdón. Vamos a verlo de nuevo. Dentro de Tinkercad uno puede tener una cuenta en la cual uno puede crear diseños de circuitos para poder simularlos y probarlos en el caso de que no tengamos el hardware en nuestras manos. En este caso vamos a hacer un ejemplo súper práctico y vamos a mostrar el código, en el cual queremos ejecutar instrucciones condicionales. Partimos por Partimos por definir cuáles son los pines que vamos a ocupar. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Luego vamos a definir una variable en la cual se lee el estado del botón que está acá. Si se fijan aquí nosotros conectamos un botón. Esto de aquí es un botón que va a ir conectado a un Arduino y en el cual se va a enviar la información si es que está pulsado el botón o no hacia uno de los pines de lectura digital de Arduino. Y lo que vamos a decir es que se va a poner dentro de una variable de tipo entero como la que está acá, se va a poner una lectura digital, o sea, el valor que tiene el botón se va a enviar como un dato hacia uno de los pines del Arduino y se va a hacer una instrucción condicional en la que si el estado del botón está alto, que nosotros vamos a interpretarlo como que si el botón está pulsado, se va a encender un LED, que va a ser el LED que está aquí en el Arduino. Si no, el LED se va a mantener apagado. Es súper sencillo, pero queremos ver una aplicación práctica de qué significa una instrucción condicional. Vamos a iniciar la simulación. Chuta. Un momentito. Ahora sí. Entonces, está encendido nuestro Arduino. Supuestamente en un Arduino real nosotros teníamos que haber conectado el Arduino por USB. Entonces el simulador aquí simula que pone un cable USB. Este código se compila y se envía hacia dentro del Arduino. Y ahora lo que tenemos aquí es que este botón está energizado y va a enviar una señal digital al pulsarlo. O sea, nuestro Arduino está leyendo constantemente la señal digital que viene desde el botón, que va a cambiar dependiendo si es que el botón está pulsado o no. Entonces nosotros vamos a pulsar el botón y efectivamente, si se fijan acá, esa L, que es el LED interno que está conectado al Arduino, se va a encender. Yo lo pulso y el botón se enciende. Y si yo lo suelto, el botón se apaga. Y eso ocurre ¿por qué? Porque como vimos, Arduino tiene una estructura en la que primero ejecuta como líneas para configurar y después se queda ejecutando una serie de instrucciones indefinidamente, que en este caso sería verificar si es que el botón está pulsado y encender o apagar de acuerdo del caso. Y esto ocurre de una manera muy rápida, entonces cada 10 milisegundos va a estar verificando si es que el botón está pulsado y de acuerdo a eso va a encender o apagar el botón.
Por eso es que nosotros lo vemos como algo fluido y que algo continuo, pero en realidad es una serie de instrucciones que se ejecutan repetidas veces. Si esto ocurriese una sola vez, podría verificar solo una vez que si está el botón apretado o no, y después no podríamos volver a cambiar ese estado porque solo se ejecutaría una vez. Entonces, Arduino funciona tratando de funcionar, o sea, perdón, tratando de repetir siempre una rutina. Veamos otro ejemplo con lo que estamos viendo recién, el while, que como habíamos visto en la presentación, chuta, ahí está. Se van a ejecutar instrucciones repetidamente hasta que la condición no se cumpla. Si se fijan, ¿por qué querríamos nosotros ejecutar cosas repetidas veces si es que ya Arduino repite muchas veces las cosas que hace? Bueno, porque nosotros podemos de repente necesitar que se cumplan tareas repetidas veces, pero solo bajo ciertas condiciones, que son las que nosotros vamos a plantear de acuerdo a nuestro algoritmo. Aquí tenemos una protoboard, que ya voy a explicar cómo funciona la protoboard, pero lo importante es que en esta protoboard hay distintos LEDs y un indicador acá. ¿Cuál es el código de esta simulación? Primero se declaran los pines que vamos a ocupar como entrada o salida. En este caso hay un pin de entrada. Ah, hay un componente que se me perdió acá. Déjenme ponerlo acá. Ahí, que es un interruptor. Hay un pin de entrada que es el número 7 y que está conectado hacia un interruptor que puede darnos una señal lógica que puede ser una señal alta o una señal baja. Y tenemos como pines de salida tres LEDs que se van a encender de acuerdo a la rutina que viene después en void loop. Entonces nosotros pusimos, mientras el interruptor esté en nivel alto, se va a realizar una secuencia de encendido y apagado de los LEDs. ¿Cómo va esa secuencia? Digital write 13 igual a high, o sea, se va a encender el LED que está en el pin 13, luego va a haber una pequeña pausa de 300 milisegundos, luego se va a encender otro LED en el pin 12, otra pausa de 300 milisegundos, y así nuevamente con el pin 11 para que después los tres LEDs se apaguen y ocurre una pausa de 500 milisegundos. ¿Cómo se vería esto en la realidad? Vamos a ver. Entonces, se enciende uno, se enciende el segundo, se enciende el tercero y luego se apagan los tres. Y eso, según nuestro código, va a ocurrir mientras, o sea, while, ocurre la condición que está entre paréntesis, que sea que la lectura digital en el pin 7, o sea, lo que está llegando desde el interruptor, sea una lectura en nivel alto. Si es que yo apagara esto, dejó de ocurrir. Pero no dejó de ocurrir inmediatamente. Dejó de ocurrir una vez que terminó la secuencia. ¿Por qué? Porque se ejecutan las instrucciones una a una y solo se detuvo una vez que tuvo que volver a verificar la condición. Y como esto está constantemente funcionando, si bien esto ya no está ocurriendo porque cada vez que verifica que esta condición se cumpla, falla la verificación, entonces no se realiza ninguna de estas instrucciones, esto está de por sí dentro de un loop dentro de Arduino. Entonces si yo vuelvo a encender el interruptor, nuevamente la secuencia de encendido y apagado de LEDs va a realizarse. Bueno, y aparte yo puse este LED de acá para indicar que está encendido o apagado el LED, en caso de que no se note en la simulación de acá. Y vamos a probar de nuevo que si yo lo apago, no se vuelve a encender. Pero no, esa no es la única forma de generar un ciclo iterativo. También tenemos el for, que en el for las instrucciones dentro de una subestructura se van a ejecutar repetidamente, pero dependiendo de una variable de control que va a cambiar luego de la iteración. Es un poquito más complicado porque es más controlado. También existe una estructura dentro de dos llaves que va a contener una serie de instrucciones que se van a ejecutar. Pero ahora no depende solo de una condición si se cumple o no. Va a ejecutarse una cantidad determinada de veces. ¿Cómo es eso? Vamos a ver un ejemplo. Aquí en Tinkercad yo también tenía preparado un ejemplo para esto, que es muy similar al que estábamos viendo recién, pero con una pequeña sutileza.
Tenemos los mismos tres LEDs que teníamos antes, pero no está el interruptor. ¿Por qué? Porque quiero hacer una distinción entre que, mientras que un while solo verifica una condición, acá tiene que haber una variable de control que va cambiando. Nosotros definimos aquí al principio una variable de control que se llama int. Luego, lo que hacemos es que los parámetros de la condición que uno pondría para la estructura for, que sería como para, o sea que para estas condiciones se van a ejecutar las instrucciones, se definen en tres partes. Primero, cuál va a ser el estado inicial de nuestra variable de control, que es una variable numérica. Control va a partir siendo el número 1. Luego sería la condición para la cual terminaría estas repeticiones, que sería que control sea menor o igual a 3. Y tercero, ser la manera en que nuestra variable de control va a ir cambiando después de cada repetición de instrucciones, que en este caso dice más, o sea que se va a incrementar. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Se va a entrar en este ciclo for, se va a inicializar la variable control con el número 1, se va a verificar que la variable de control cumpla o no la condición para que terminen la cantidad de ciclos, que en este caso sería menor a 3, o sea, que sea menor o igual a 3. Y luego, ¿qué, qué va a pasar con la variable de control una vez que se terminen todas estas instrucciones? En este caso sería la misma secuencia de encendido y apagado que vimos recién. Vemos cómo se repite. Sin embargo, en algún momento se detuvo. ¿Por qué ocurrió esto? Porque aquí, una vez que se ejecutó la primera secuencia de encendido y apagado de LEDs, la variable de control cambió. Ya no fue, solo la primera vez fue 1, pero luego la variable cambió a número 2. Y así sucesivamente hasta que llegó al número 3. ¿Y qué pasa? Que cuando la variable de control toma el valor 3, al verificar la condición de que control sea menor o igual a 3, esto hace que se termine la ejecución de este ciclo y va a pasar. Yo tuve que poner una pausa aquí al final, una pausa de 5 segundos, porque si no, no íbamos a ser capaces de ver cómo se detiene este ciclo de acá. Vamos a verlo de nuevo. Ahí está el primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, y ahora se detuvo. ¿Por qué? Porque salió del ciclo de control del for, pero luego empezó de nuevo. Como dije, es porque ya que estamos en el void loop del Arduino que va a hacer que todo se repita una y otra vez, luego de hacer este for ocurre una pausa porque se sale de ese ciclo, pero eventualmente va a volver de nuevo. Si yo, por ejemplo, quitara este delay, que no lo vamos a quitar por completo, solo lo vamos a convertir en un comentario, ya no se va a ejecutar esa pausa de 5 segundos, entonces el ciclo for sigue ocurriendo. Sin embargo, termina y empieza de nuevo tan rápido que nosotros no lo vamos a notar. Ahora, ¿qué pasaría si... Vamos a descomentar este delay. ¿Qué pasaría si yo quisiera que se repitiese más veces? Vamos a cambiar la condición para que el for se termine. Vamos a ponerle un 5. Entonces ahora esta secuencia debería repetirse más veces. Dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Y se detuvo. Entonces nosotros podemos tener una variable de control que va a determinar la cantidad de veces que se ejecuta este ciclo iterativo. ¿Cuál es la diferencia con el while? Que esto puede ser más automatizado. Si bien en un... funciona de manera muy parecida. Uno podría poner, por ejemplo, una declaración que vaya aumentando el valor de una variable y que la condición dentro de un while se realice también verificando el valor que está dentro de esa variable que nosotros determinemos. Pero esto ya está hecho para que pueda ser más controlado. Entonces, en un while se van a ejecutar dentro de una subestructura una lista de instrucciones dependiendo de una condición, y eso puede ser infinitas veces hasta que la condición no se cumpla. Y en un for es mucho más estructurada la manera en que se ejecutan las instrucciones porque va a haber una variable, algo que va cambiando y que se va a ir controlando cada vez. Un error típico que puede ocurrir cuando uno ve un while es que uno determina una condición y esa condición nunca cambie.
Entonces puede que un programa funcione mal inesperadamente porque una condición nunca deje de ser verdadera. O también uno podría intencionalmente dejar dentro de un ciclo y que nunca salga porque una condición nunca va a dejar de ser verdadera. Pero ya vamos a ver eso. Existen errores típicos al programar. Nos pueden ocurrir y nos van a ocurrir. ¿Por qué? Porque es muy fácil equivocarse en escribir una cosa y ya que nosotros estamos escribiendo un código de una manera muy estructurada porque una máquina tiene que interpretarlo, el escribir mal un carácter puede hacer de que la máquina deje de entender por completo lo que nosotros queremos decirle. ¿Cuáles son los errores típicos que podemos encontrar al programar? Primero, errores de sintaxis, como pueden ser no cerrar un paréntesis, no poner un punto y coma al final de una instrucción o escribir mal el nombre de una función. Como les dije, para un computador una letra mayúscula o minúscula son cosas completamente diferentes, entonces si una función tiene un nombre que tiene una mayúscula, tenemos que respetar esa regla y ponerla con mayúscula. Por suerte, todos los intérpretes y los entornos de programación nos van a advertir cuando algo así ocurra. Algunos son más automáticos que otros. Algunos nos pueden decir, oye, estás escribiendo mal, así que cuando trates de compilarlo no te va a funcionar. U otros nos van a decir al momento de tratar de compilar que algo está mal. Recién me pasó. Recién cuando estábamos en uno de los ejemplos, vamos a ver, me pasó que yo cuando intenté compilar el programa, que compilar significa que estas palabras, todas estas líneas de código se van a transformar al lenguaje de máquina, que es algo mucho más primitivo, que serían como señales lógicas de 0 y 1 que va a entender un computador. Por ejemplo, aquí, si quitara el punto y coma del delay, inmediatamente yo al tratar de iniciar la simulación, me va a salir un error. Vamos a ver si podemos verlo más de cerca. Me dice, perdón, parece que tu código tiene un error. Amablemente, el intérprete aquí me dice, ¿dónde está mi error? Dice, en la función void loop, o sea, en esta estructura que está aquí, en la línea 29, no existe la línea 29, se esperaba un punto y coma antes de que se cerrara esa llave. Y esto fue porque no cerré esta instrucción de acá. Usualmente como, ¿por qué me dijo la línea 29 que era una línea que no existía? Porque yo no cerré la instrucción, entonces como que siguió buscando dónde terminaba la instrucción y no lo encontró. Entonces ahora yo vuelvo a poner el punto y coma, inicio la simulación y todo está funcionando de nuevo correctamente. Este error es típico. Incluso el programador más experimentado puede que se le olvide escribir un punto y coma y debido a eso su código no va a funcionar. Así que no se desesperen si es que eso le pasa, solo fíjense bien y si en caso de que estén usando algún intérprete de que les explique cuáles son sus errores, eh, háganle caso y vean dónde se están equivocando. ¿Qué otro error que habíamos dicho que podía ocurrir? No cerrar paréntesis. Si se fijan, cada una de estas funciones de acá tiene parámetros, tiene argumentos que están cerrados por paréntesis. Entonces, el no cerrar un paréntesis va a hacer que el computador piense de que todo lo que venga después de este paréntesis sea el argumento de digital write. Y eso sería un error fatal porque no hay manera en que todo este pedazo de texto sea un argumento por una función. Una función típicamente espera una estructura muy ordenada en el cual vaya un argumento o más separados por comas y luego cerrados. Entonces, el hecho de que uno no cierre un paréntesis o una llave puede ser causa de que no funcione bien su código y que muy probablemente no compile. En el caso de un for también, ya que está delimitando una subestructura para poder ejecutar una cantidad de instrucciones, el hecho de que una llave no esté bien cerrada hace que no se que nunca esté bien delimitado ese ciclo for y que cause un desastre y que no se compile. Por eso mismo también es que nosotros cuando escribimos código lo hacemos de manera lo más ordenadamente posible para poder identificar cuándo empieza y cuándo termina una subestructura para poder cerrar bien esas llaves o los paréntesis y saber cuándo poner bien un punto y coma no.
En teoría nosotros podríamos poner todo esto en dos líneas continuas de mucho texto, pero sería un desastre tratar de entenderlo. Y si nosotros no podemos entenderlo, muy probablemente termine en un código que el computador tampoco va a poder entender bien. También otro error que puede ocurrir que sea un funcionamiento no esperado. Y esto es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque un funcionamiento no esperado usualmente no te lo va a notificar nadie. Hay veces que sí, efectivamente, puede que tu sintaxis esté completamente bien, pero que hayas tomado decisiones que no sean correctas al momento de cumplir un programa, y eso usualmente te lo avisan. Pero hay veces en que tu código va a funcionar, pero no va a hacer lo que tú quieres que haga, porque probablemente cometiste algún error. En este caso, dice intentar trabajar con tipos de datos no compatibles. Por ejemplo, las funciones que están acá, digital write o delay, esperan un tipo de dato en particular para poder funcionar. En el caso de delay, espera un número, que va a ser la cantidad de milisegundos que va a hacer como pausa. Pero si nosotros ponemos, por ejemplo, una letra, ponemos A, ¿qué es lo que nos va a decir nuestro intérprete? Hay un error. ¿Por qué? Porque A no estaba declarado. ¿Qué quiere decir eso? No necesariamente nos dice que sea un tipo incorrecto de datos. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos definir una variable que se llame A y que tenga dentro una variable numérica. Perfectamente uno podría definir un tiempo de retardo que vaya cambiando y que esté dentro de A y que esto lo interprete como un número que puede ir cambiando. Sin embargo, aquí no está declarado. Acá simplemente pusimos una letra A. Entonces, nuestro código va a fallar. ¿Por qué? Porque pusimos algo inesperado dentro del argumento de delay. ¿Qué pasaría si ponemos un carácter acá? O sea, un carácter A dentro de delay. ¿Qué nos va a decir cuando intentamos compilar? Tiene un error. ¿Por qué? Porque trató de convertir un carácter a un tipo de variable entera y eso falló tremendamente. Y está bien, no intentemos hacer cosas tan raras. Vamos a verlo como está. De igual manera, la función digitalWrite espera un número que va a estar indicando uno de los números de pin del Arduino de un valor high y low. Y vamos a ver qué significa eso. Pero, ¿qué pasa si nosotros ponemos cualquier otra cosa? Por ejemplo, 5. Aquí no nos dijo nada el compilador. Nos dijo, ya sí, puede pasar. Pero esto puede que haga un funcionamiento errático. Puede que nuestro código funcione bien. De hecho, aquí está funcionando bien. Pero en algún momento puede que el código colapse, puede que haya algún funcionamiento errático que nosotros no esperábamos y eso puede ocurrir por no ser estrictos con nuestra programación. Si tienen alguna duda, ya que yo les estoy enseñando solo una parte de lo que pueden llegar a hacer con el código Arduino, pero en realidad hay infinidad de funciones y de cosas que pueden hacer. Pueden, nunca duden en buscar en la documentación de Arduino. Buscando documentación de Arduino, pueden encontrar una guía de referencia en donde van a encontrar todas las funciones que podrían encontrarse y en la cual nos va a decir cuál es su sintaxis, cuáles son los parámetros que se esperan, qué es lo que va a retornar a cambio y un ejemplo. Maravilloso porque así podemos saber en qué nos podríamos estar equivocando. Y si no, también pueden googlear algún error que encuentren en su código y más de alguna persona ya haya tenido ese error antes y pueden ver cómo lo solucionaron. Luego, otra de los posibles errores es que haya condiciones mal planteadas o un mal planteamiento. Puede que no funcione un código como esperábamos, pero no necesariamente sea culpa del código, sino culpa nuestra, porque nosotros no planteamos correctamente
cómo resolver un problema. Por eso es tan importante de que sepan pensar estructuradamente al momento de plantear un algoritmo para saber si es que las preguntas que nos estamos haciendo o las preguntas que nosotros queremos que el computador haga para resolver un problema sean las correctas. Entonces, una de las instrucciones que vimos muchas veces repetidas recién eran digital read, digital write y corresponden a la entrada y salida de datos. La sintaxis de esta función es, ojo, que el digital read en la R es mayúscula. Ténganlo en cuenta, porque si lo ponen digital read, de hecho veámoslo al tiro. Si ustedes ponen digital write acá, con minúscula, nos manda a freír monos. ¿Por qué? Porque digital write no está declarado. ¿Qué es digital write? Yo no sé, yo conozco digital write con mayúscula. Para que vean que es fijón el computador. Y bueno, como todas las funciones, una función, como lo definimos en la clase anterior, de acuerdo a un parámetro que va a estar entre los paréntesis, va a ejecutar una serie de instrucciones que están definidas desde antes y va a retornar algo a cambio. En este caso va a retornar un valor lógico que va a ser high o low de acuerdo a la señal que se encuentra en el pin digital mencionado. Como vemos acá, está conectado hacia un pin. Veamos el otro ejemplo que tenía en lectura. Aquí el código ocupa un digital read para leer el pin número 2. Y en el pin número 2 nosotros lo que tenemos es un botón. Entonces ese botón puede tener dos valores lógicos que representan que si un botón está pulsado o no. Y de acuerdo a eso nos va a retornar ese mismo valor. Nos va a decir si está pulsado, no está pulsado. En la forma de un valor lógico que puede ser high o low, que es muy parecido al verdadero y falso. O un 1 y un 0, que sería como una señal binaria. No sé si, bueno, ya vamos a explicarlo más en detalle. Y también está el digital write, en el que uno ocupa un pin digital, pero en el que uno va a escribir un valor. Estos valores lógicos, high o low, van a salir por uno de estos pines del Arduino de acuerdo a la señal que uno ponga aquí en el parámetro. Yo pongo como estado, un estado lógico que puede ser cualquiera de esos dos. Entonces la sintaxis es que uno pone un número acá, que va a ser un número de los pines del Arduino, y el estado que uno desea. Por eso es tan importante que en el caso de los pines digitales de Arduino uno tiene que declararlos al principio. Cuando uno pone aquí en Voice Setup, sale pin mode, uno pone el pin que va a ocupar y si uno pone input u output. ¿Por qué? Porque para poder ocupar un read o un write tiene que estar especificado para qué vamos a ocupar ese pin. Si no lo hiciésemos, vamos a tener un comportamiento errático. Puede que se prenda, pero más o menos, puede que no haga lo que nosotros queremos, puede que al tratar de leer algo lea siempre nada porque ese pin está cerrado o puede que lea basura. Entonces siempre tengan cuidado de cuando van a leer datos, siempre declaren qué pin van a ocupar y cómo lo van a ocupar. Si es para entrada, input o como salida, output. Pero, como también pueden salir, pueden entrar y salir datos digitales, también pueden entrar y salir datos análogos. La función analog read toma un número de un pin, que va a ser un pin de los, no va a ser un pin de los digitales, va a ser un pin análogo. Si lo vemos en el Arduino, permiso. El Arduino aquí tiene todos esos pines de acá arriba que son los digitales, pero también tiene estos pines que están dedicados, estos son especiales para lectura de datos análogos. Entonces, cuando uno ve en el código que uno pone
Este no tiene, perdón. Vamos a ver el ejemplo que tenía yo preparado para lectura de análogo. ¿Qué sería? Bueno, el mismo que hicimos de temperatura cumple esa labor. Pero vamos a ver este de aquí. Si se fijan aquí en el código, existe una llamada a analog read 0. ¿Por qué? Porque se va a tomar el valor de lectura análoga en el pin número 0 de las entradas análogas, no es el que está aquí, porque es un valor análogo. Ambos pines funcionan de manera diferente. ¿Por qué? Porque una señal análoga no es igual, no es es un valor que puede fluctuar en el tiempo y que como resultado va a entregar un número entre 0 y 1024, de acuerdo a la señal que se lee en el pin análogo mencionado en el instante en que se ejecuta. ¿Por qué? Cualquier microcontrolador o cualquier computador tiene dentro un pequeño componente que se llama un conversor análogo digital. El conversor análogo digital va a estar recibiendo una señal análoga, o sea, una señal que va variando en el tiempo, como vemos aquí, que es una señal que puede ir cambiando y que cuando nosotros la llamamos una lectura va a tomar el valor que tiene en ese instante en el tiempo. Y puede ser un valor intermedio de voltaje y que va a convertir hacia un número. Aquí vamos a hacer la comparación vamos a ver como un poquito más en detalle cuál es la diferencia entre un dato digital o un dato análogo. Una señal digital solo puede tener dos valores diferentes, un valor bajo o un valor alto, que era lo que estábamos viendo cuando veíamos la salida o entrada digital. Un valor alto es un valor lógico alto, que dependiendo del dispositivo puede ser entre 3,3 y 5 volts. ¿Por qué volts? Porque estas señales están compuestas de electricidad. Esto que vemos aquí como valor bajo o alto es la presencia o ausencia de tensión eléctrica. Dependiendo del dispositivo, un valor alto puede ser 3,3 volts o 5 volts. En el caso de Arduino, Arduino está hecho por sus componentes para que un valor lógico alto sea 5 volts y un valor bajo sea de 0 volts. Usualmente un valor bajo es un rango en realidad, pero podemos asumir que es muy cercano a 0 volts. Por esa razón, cuando nosotros le decimos a nuestro código que manda una señal digital de valor alto, puede encender un LED, porque ya que todos estos son componentes electrónicos, o sea que funcionan con electricidad, nosotros al momento de mostrarle, de decirle que haga una escritura digital de valor alto, es porque va a estar entregando 5 volts por este pin y eso va a hacer que un LED se encienda. En cambio, un valor análogo puede ser un valor de electricidad que puede tener valores intermedios. No va a ser 0 o 5 volts. Puede que tome valores intermedios al momento de medirlo. Puede que sea 1 volt, 1,5 volts. Y eso es muy importante en el caso de que estemos midiendo cosas con sensores, porque efectivamente un sensor va a tomar una magnitud física del ambiente y la va a transformar en un valor de este tipo. Las señales analógicas, como dice acá, pueden tomar valores intermedios entre 0 y 5 volts. Bueno, depende del aparato también. Puede que sea entre 0 y 3,3 o 0 y 1, depende. Pero acá sumamos que es entre 0 y 5 volts. Y el conversor análogo digital, que es un dispositivo que está dentro, es uno de los componentes de un microcontrolador, lo va a transformar en un dato digital. Entonces, en el caso de Arduino, el conversor análogo digital va a considerar que el valor entre 0 y 5 volts lo va a dividir entre 1024 partes y va a tratar de hacer como una especie de escalamiento. Va a decir, ya mira, yo puedo tomar yo voy a estar esperando una señal entre 0 y 5 volts y voy a dividir los posibles resultados en 1024 partes. De hecho, ahí me equivoqué porque sería entre 0 y 1023 porque consideramos el 0. Y yo según esa escala que me creé, voy a considerar cuando tome ese dato en ese instante, voy a decir cuál es ese valor entre 0 y 1024 que va a alcanzar esto de acá. Vamos a ver un ejemplo mejor.
De hecho, podemos ver este mismo de acá. Ah, pero nosotros queremos verlo. Toda la razón. Lo que vemos aquí es un Arduino que tiene conectado un potenciómetro. Un potenciómetro al final es una perilla que va a cambiar su valor de resistividad eléctrica a medida que nosotros lo movamos. ¿En qué se traduce eso? Que va a entregar un valor diferente de voltaje. Por ejemplo, aquí el Arduino tiene estos pines que son para entregar energía. Como que comparte la energía que está ocupando, entonces puede entregar 5 volts, como puede entregar 3,3. También tiene un dispositivo para poder entregar 3,3 volts en caso de que algo lo necesite. Y tiene otro pin para conectarlo a tierra y hacer efectivamente un pequeño subcircuito en el que va a tomar este potenciómetro, va a recibir una señal eléctrica y nosotros al mover esta perilla vamos a variar esa electricidad que va cambiando, que va a ir saliendo de este potenciómetro y va a llegar al pin análogo cero. Entonces vamos a tener un voltaje que va a cambiar. Y aquí vamos a mostrar otra herramienta que tiene el interfaz de Arduino y que es sumamente útil, que es la comunicación serial. ¿Por qué? En este código es súper sencillo. Ocupa la función AnalogRead, la ingresa a un valor entero, o sea que se guarda en la variable sensorValue lo que se lee en el pin A0, que es un valor entre 0 y 1023, y luego se define otra variable que es float, de punto flotante, que va a ser el voltaje en el que nosotros vamos a tratar de volver ese número entre 0 y 1024 al voltaje real que tuvo que el que está saliendo del potenciómetro. Y tiene que ser de tipo float porque estamos multiplicando y dividiendo y muy probablemente obtengamos decimales. Entonces, haciendo una regla de 3 simple, tomando este número que podría entre 0 y 1023, lo vamos a multiplicar por 5 y lo vamos a dividir en 1023. Y nos debiera dar un número que va a ser un valor de voltaje que va a ir entre 0 volts y 5 volts. Y aquí vemos otras dos funciones nuevas para nosotros, que son serial.begin y serial.print. La comunicación serial es un protocolo de comunicación en el que se ocupan mensajes para enviar o recibir información. Se ocupan en diversos ámbitos, pero ¿por qué es tan útil en Arduino? Porque ya que podemos tener nuestro Arduino conectado por USB, el programa de Arduino nos puede mostrar esa información en una pantalla. Usualmente para poder nosotros visualizar información tendríamos que tener conectado una pantalla para mostrar información o tener otros protocolos de comunicación que nos vayan entregando datos. Pero el software de Arduino es lo suficientemente amable para que nos pueda mostrar una pantalla virtual en la que nosotros podamos ver información. Entonces en Void Setup aquí se inicializó la pantalla serial. Este número de acá es como para indicar la velocidad de información y eso usualmente vamos a verlo después en el software de Arduino real para ver cómo funciona. Y luego lo que hace es uno tomar valores y ponerlos en un comando que dice serial.print, que lo que va a hacer es que la pantalla serial, que es la que está acá abajo, aquí en el simulador de Tinkercad podemos rápidamente acceder a él aquí, nos va a mostrar en la pantalla el valor de voltaje que vaya a calcular después de obtenerlo por la función analog read. Vamos a hacerlo funcional para ver qué pasa. Cuando está funcionando esto, eso está encendido y nosotros podemos tomar esta perilla de acá y moverla. Pero no vemos nada en particular. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, luces acá conectadas y decirle al Arduino que de acuerdo a lo que vea en esta perilla cambie la intensidad de la luz, claro, nosotros podríamos verlo. Pero lo que nosotros queremos ver ahora en particular son datos. Queremos ver cantidades cuantificables. Entonces lo que vamos a hacer es ver el monitor en serie, o monitor serial, y lo que nos va a estar haciendo es mostrarnos, aquí dice 4,9, porque lo que está haciendo aquí es tomar el valor de voltaje que sale de este potenciómetro, luego pasa por el conversor análogo digital, lo convierte en un valor entre 0 y 1024, y finalmente
hace una operación matemática para obtener nuevamente el valor de voltaje que había aquí originalmente. Entonces, si es que uno mueve hacia un extremo esta perilla del potenciómetro, nos dice que hay 5 volts. Pero, a medida que uno lo va bajando, alcanza su valor máximo de resistencia en el cual ya no pasa corriente y efectivamente el pin análogo recibe 0 volts y aquí nos está mostrando los 0 volts. ¿Qué pasaría si yo quisiera ver el valor bruto que nos llega desde la lectura análoga? Podemos también poner serial.println, pero en vez de poner el voltaje, que fue el cálculo que hicimos acá, podemos ver sensor value. La instrucción serial.print puede contener nombres de variables para poner directamente una variable, pero también uno puede ponerle texto. Entonces vamos a poner AD. Esto que está entre comillas es una frase que va a poner como texto y que nos va a servir para identificar mejor qué es la información que estamos viendo. Y vamos a copiar esto. Entonces ahora si empezamos a echar a andar la simulación de nuevo, vemos que no solo... Vamos a hacer que esto vaya un poco más lento para que se pueda entender mejor. Vamos a poner acá una pausa. Entonces efectivamente nos muestra primero un valor, este texto que dice AD y luego va a ir el texto que va a ser lo que nos muestra en bruto el análogo digital, que va a ser un número entre 0 y 1024, y luego, después de poner voltaje, nos muestra el valor de voltaje que calculamos nosotros a partir de ese valor en bruto. ¿Por qué esta instrucción es ligeramente diferente? Esta dice serial.print y después dice serial.println. Es porque cuando uno pone el ln, después de imprimir ese valor, se salta una línea. Entonces aquí no nos saltamos una línea para que inmediatamente después de ese AD dos puntos vaya el valor. Pero después de que ponga ese valor se salta una línea y nos ponga voltaje. Es algo útil. Entonces nosotros estamos viendo aquí que nos muestra cero, pero en el momento en el que nosotros empecemos a mover esta perilla, empieza a cambiar. Entonces el valor que recibe el conversor análogo digital, o sea, el valor que sale del conversor análogo digital es 82. Pero eso en voltaje originalmente eran 0,4 volts. Y si vamos moviéndolo, esos valores empiezan a actualizarse porque el Arduino está constantemente repitiendo esta serie de instrucciones en la que está leyendo el valor análogo que viene desde ese potenciómetro y luego convirtiéndolo. Ahora tenemos que el valor 430 que sale del conversor análogo digital representa 2,1 volts. Entonces ahora nos queda un poco más claro de que al final todo esto funciona con electricidad. Y por eso es la importancia de que un sensor lo que hace es convertir una magnitud a una señal eléctrica que después el microcontrolador puede interpretarlo y convertirlo en una señal digital. Porque estos datos después nosotros podríamos ocuparlos para algo, no solo como para alguna entrada y salida de Arduino, sino que podríamos registrarlos. Entonces, recapitulando. Las señales digitales son señales que solo pueden tener dos valores distintos, alto o bajo, y que dependiendo del dispositivo, el valor alto puede ser 3,3 volts, 5 volts y un rango así como entre cercano a esos números, mientras que un valor bajo típicamente va a ser 0 volts. Mientras que una señal analógica puede ser una señal que puede tener infinitos valores dentro de un rango, claro está, y que para poder leerlos correctamente se necesita un conversor análogo digital que todos los bueno, la gran mayoría de los microcontroladores tiene, y que de acuerdo a eso vamos a poder después convertir esto a un dato digital.
Acá yo pongo que puede ir entre 0 y 5 volts, pero depende del dispositivo en realidad. Afortunadamente, la gran mayoría de los accesorios y módulos que están hechos para trabajar con Arduino van a estar bajo el estándar de 0,5 volts o entre 0 y 3,3 volts para poder trabajar más fácilmente. Pero podrían llegar a un caso en el que ustedes creen un dispositivo que tenga rangos de voltaje que sean diferentes y ahí tendrían que entrar a picar, como se diría, porque tendrían que tratar de llegar a rango entre 0 y 5 volts para poder trabajar con ellos, si no el Arduino o el microcontrolador que sea, no va a poder leer ese valor de manera correcta porque va a estar fuera del rango de lectura que va a tener. Lo que vimos recién en uno de nuestros ejemplos era un protoboard. Puede que alguno de ustedes no lo conozca, así que vamos a ver qué es lo que es. Un protoboard, en resumidas cuentas, es una pequeña superficie en la que uno puede introducir elementos para poder hacer un prototipo. Típicamente, una, un aparato electrónico está montado en una placa de manera definitiva, las cosas están soldadas, están fijas ahí y no se pueden mover. Pero cuando alguien quiere crear un aparato nuevo, puede que tenga que hacer muchas pruebas y para eso existe el protoboard. Estos hoyitos que están acá son para poder enchufar componentes, porque claro, los componentes tienen usualmente patas que son rígidas o uno puede poner cables que tengan puntas rígidas para ello. Y cada una de estas líneas están conectadas entre sí. Si se ven en esta foto acá a la derecha, como que todos los puntos que están aquí en estas filas están unidos entre sí y también están estas dos columnas largas que están acá. Vamos a verlo en un ejemplo de Tinkercad. Cuando uno pone... De hecho, vamos a modificarlo. En un protoboard, estas líneas de acá, bueno, aquí como que nos... La interfaz de Tinkercad, al seleccionar una línea de un protoboard, nos, nos destaca una de estas columnas porque están todas unidas. Y esta de acá también. Entonces estas columnas son para poder uno conectar componentes como estos LED de acá o esas resistencias y poder unirlo y formar un circuito. Porque por ejemplo, uno tendría que unir con un cable hacia una de los terminales del LED y luego unir el terminal del LED con el de la resistencia para poder luego conectarlo a la alimentación. Eso no podría ser en el aire, pero sería súper inestable y peligroso. Entonces uno lo que ocupa es una protoboard para poder introducir los componentes y poder conectarlo de una manera un poco más segura. Si bien están estas columnas de acá que están unidas, entonces cada uno de estos puntos va a estar unido, entonces uno puede poner los componentes que uno quiera hacer que estén conectados entre sí, entre estas columnas. No están conectadas entre sí, entonces en el caso de que uno tenga que conectar terminales que tienen que ir separadas, uno tiene que ponerlo en columnas diferentes, como en el caso de los dos terminales de este LED o en los terminales que están de este interruptor. ¿Por qué es tan importante? No voy a entrar en detalle en lo que sería trabajar con componentes electrónicos, pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que cualquier componente electrónico siempre va a necesitar que pase electricidad a través de él y va a necesitar usualmente dos terminales con que tienen una polaridad, tienen un positivo y un negativo. Entonces en el caso de este LED pasa energía por un lado y sale por el otro para que se encienda. Y lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es que un positivo y un negativo no se junten porque pueden causar un cortocircuito. La cantidad de energía que va a salir de un Arduino es mínima, entonces no va a ser peligroso para nosotros. Pero nosotros queremos cuidar nuestros componentes, queremos cuidar nuestro Arduino y queremos cuidar las piezas que vamos a ocupar. Y para eso tenemos que tener cuidado de que siempre tenemos que conectar cada terminal lo más aislado posible, cuando sea necesario, para evitar un cortocircuito que pueda dañar nuestros componentes. Y también puede dañar nuestro Arduino. Entonces, en este caso, se ocuparon los puertos que tiene Arduino para poder entregar energía y se pusieron dentro de esta protoboard para que en estas filas de acá
que son más largas, ¿no? Acá están columnas que están separadas, pero siempre las protoboards en los bordes tienen dos rieles que se le llaman, que son rieles que están conectados por todo el contorno de la protoboard y que están hechos típicamente para usarlos como alimentación, porque así uno puede acceder más fácil a poner cables hacia aquí al medio y poder alimentar cosas y poder aislar alimentación del resto de los otros pines que pueden contener datos u otra energía que puede estar aislada de otros componentes. Y si se fijan, aquí tenemos 5 volts, aquí tenemos tierra, que representan las dos polaridades de la electricidad que está en corriente continua, que es igual como funcionan, por ejemplo, una pila, una batería, y una gran mayoría de componentes electrónicos funcionan así. Y lo que nosotros no queremos es que estas dos se unan, porque va a ser un cortocircuito que puede hacer que nuestro circuito no funcione apropiadamente y que probablemente se queme. Si nosotros, por ejemplo, juntáramos estos dos, o sea, el positivo y el negativo están juntos, si tratamos de simularlo, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no estamos alimentando correctamente los componentes. Y de hecho, si esto fuese una situación real, el Arduino se apagaría, se desconectaría el USB, porque el Arduino tiene mecanismos de seguridad para prevenir daño por cortocircuito, por sobrecorriente, pero no forcemos las cosas y tengamos cuidado. Por suerte, cuando nosotros ocupemos módulos, que va a ser muy probablemente cada vez que nosotros queramos usar un Arduino, no siempre vamos a ocupar con componentes electrónicos sueltos, sino que vamos a ocupar módulos. Y estos módulos ya vienen con cables, por ejemplo, vamos a tomar este microservomotor que está acá. El cable ya viene con tres pines separados y que vienen directo para llegar y conectar a los cables que necesitamos ocupar. Ya vamos a ver eso en la realidad, cuando tengamos que ocupar el 9 Ahora, lo que ven aquí es como una descripción de cuáles son las componentes de un Arduino Uno, que es el más típico de todos. Y aquí pueden ver, por ejemplo, cuáles son los pines digitales. Hay otros detalles específicos que, por ejemplo, algunos pines pueden tener ciertas funciones que otros no. Aquí está el riel de poder, en donde podemos sacar energía y también conexiones a tierra para poder hacer subcircuitos dentro del Arduino para poder ingresar, ocupar sensores o cualquier otro tipo de módulo o dispositivo. Las entradas análogas, que como veíamos recién, son las que toman señales análogas y las convierten a datos digitales. Y un Arduino Uno también tiene aparte un jack de alimentación externa por si uno quisiese hacerlo funcionar con un transformador y el puerto USB en el cual uno lo conecta para poder programarlo. Pero ahora vamos a ver cómo es un Node MCU, que fue la plaga que estábamos introduciendo hace un rato. El Node MCU es muy parecido en el aspecto de que tiene también pines digitales, pero típicamente el Node MCU no funciona con 5 volts, sino que funciona con 3,3 volts. Eso significa que los dispositivos que se le conectan también tienen que funcionar idealmente a 3,3 volts. El puerto USB es mucho más pequeño y tiene solo un puerto análogo, que dependiendo de nuestras necesidades puede que sea importante o no. Pero al igual que Arduino, existen muchas variantes de esta placa y pueden buscar otras que tengan más puertos análogos o que tengan menos puertos digitales y más puertos análogos, o algo que funcione a 5 voltios, o que tenga otro tipo de puerto USB. Posibilidades hay muchas. Entonces ahora vamos a conocer el NoMCU. Vamos a prender esta cámara de acá. No, eso. Esto que está aquí en mi escritorio, aquí están mis manos, está acá arriba, está acá abajo. Y lo que ven aquí es un NoMCU. Si lo comparáramos en tamaño, vamos a poner, aquí tengo un Arduino y aquí tengo un MCU, es más pequeño. Pero en cuanto a funcionalidades, son similares. Hay cosas que tienen más y otras de menos, pero al final uno puede hacer funcionar cosas como de manera muy similar. Y vamos a mostrar aquí el software de Arduino.
Este es el software de Arduino que uno ocuparía para programar cualquier placa de Arduino, pero que también vamos a nosotros poder ocupar para poder programar en los MCU. Para mostrarles lo compatible que es con el entorno de Arduino, vamos a hacer el mismo ejemplo que uno haría con un Arduino cualquiera para probarlo, que sería el de parpadear la luz que tiene acá. Si ustedes ocupan el software de Arduino, si ven en archivo, en ejemplos, tienen todos los ejemplos básicos con el cual pueden hacer pruebas rápidas para ver si los componentes están funcionando o para hacer una prueba rápida de alguna característica que quieran probar. Entonces aquí tenemos el blink, que es tan sencillo como que activa un LED, que en este caso, esta frase que dice aquí, LED built-in, es porque cada placa tiene un LED interno que está asociado a uno de los pines digitales del Arduino. En el caso del Arduino 1 está en el pin 13, como lo habíamos hecho en otras pruebas anteriores. Pero no todas las placas son iguales y algunas placas puede que cambie el pin donde tenga el LED integrado y por eso se llega a esto, porque cuando uno tiene una placa nueva, esa información viene detrás y nosotros no tenemos que estarla buscando. Puede que en algunos casos sí, pero acá ya está puesto. Y simplemente lo que va a hacer el loop es encender un LED, esperar un segundo y apagar un LED. Para cuando uno tiene conectado una de estas placas de desarrollo, típicamente uno simplemente las conecta y puede seleccionar el tipo de placa que uno tiene puesta para poder trabajar con ella mejor porque va a tomar en consideración todas las características que tiene. Como no MCU es una plataforma derivada, uno tiene que hacer una pequeña instalación. Cuando uno va a preferencias, uno puede ver que, bueno, primero que todo, vamos a ver que uno tiene un gestor de tarjetas. Cuando uno pone el puerto en el que cuando uno ve como los dispositivos conectados, uno puede ver un gestor de tarjetas en el cual va a contener como información, va a contener como las características de cada una de las tarjetas que pueden ustedes ocupar, que aquí, por ejemplo, la mayoría son placas de Arduino, muchos modelos diferentes de Arduino. Pero nosotros queríamos ocupar nuestro nodo MCU, entonces lo que uno hace es que uno va a ver que en su catálogo aparezcan estas bibliotecas o información adicional para poder ocupar nuestro MCU. Yo les puedo dejar un tutorial en caso de que lo necesiten. Y así para que cuando nosotros vayamos a nuestro gestor de tarjetas, puedan aparecer las placas que son compatibles o que son derivadas del ESP8266, como en el caso del MCU. Entonces aquí nosotros tenemos conectada nuestra placa con el USB, que está conectado a mi computador, y nosotros le vamos a decir que tome este código, lo compile y lo envíe. Si se fijan acá es como que está haciendo las operaciones necesarias para poder convertir este código al lenguaje que va a entender el microcontrolador y lo va a subir a través del puerto USB a nuestro dispositivo. Ya dice que ya lo subió. Y como pueden ver, esta lucecita que está acá es el pin que está integrado en la placa y que está parpadeando de acuerdo a lo que nosotros pusimos como el código de ejemplo. Veamos algunos otros de los códigos de ejemplo que ya habíamos hecho antes. Aquí yo preparé un código de ejemplo que es súper sencillo también, que es lo mismo que estábamos haciendo recién en el Tinkercad, que sería equivalente a lo que hicimos. Sería equivalente a lo que hicimos en el ejemplo de la comunicación serial, donde pusimos un potenciómetro para ingresarlo como una señal análoga. En nuestro caso, yo ya preparé esta pequeña protoboard en donde yo puse en la MCU, puse a través de estos cables. Les voy a mostrar uno de estos cables. Si fijan, es un cable cualquiera, pero que tiene una punta rígida, cosa de que nosotros podamos enchufarlo aquí. Y lo que hicimos fue poner un potenciómetro, que esta perilla de acá, que está conectado a la alimentación de aquí, que dice acá
Tiene un pin que para alimentar con 3,3 volts y uno para tierra. Y el pin que está al medio va a ser la señal análoga que va a ser esta señal eléctrica que va a ir de 0 a 3,3 volts y que va a ir variando de acuerdo a cómo yo mueva la perilla del potenciómetro. Si vemos el código de acá, no, tú no, este de acá. Es muy parecido a lo que estábamos haciendo en la simulación. Se inicia la comunicación serial porque queremos verlo en la pantalla serial de acá. Ese 115.200 tiene que ver con las características que tenga nuestra placa para comunicarse. Lo importante es que este número que ustedes pongan aquí, después en la pantalla serial tienen que ponerlo para poder ver la información que se está enviando. Y en el loop, simplemente lo que vamos a hacer es declarar una variable entera que va a recibir el valor de lectura análoga del conversor análogo digital, que sería el pin de hecho, vamos a mostrarlo acá mejor que se ve más claro. Que sería este pin de aquí. Sería el mismo en el que yo estoy conectando ese cable anaranjado que va a ser el potenciómetro. Para luego hacer el cálculo, ya no estamos haciendo un cálculo para hacer una regla de 3 entre 1023 y 5, sino que sería entre 1023 y 3,3. Va a hacerse el cálculo y se va a almacenar en una variable float de punto flotante. Y luego se va a enviar por el puerto serie para que se muestre en la pantalla serial, con un retardo de 100 milisegundos para que toda esa información no corra tan rápido. Entonces vamos a subir. Está comunicándose, va a enviar este código. Y listo. Dejó de parpadear el luz de acá porque ya no tiene el código anterior, sino que tiene este, que lo que va a hacer es leer la información del potenciómetro y vamos a verlo en el monitor serial. Si yo pongo este botón de acá, dice monitor serie, y lo que va a hacer me abre una ventana que aquí dice 115.200 baudios, porque era lo que nosotros configuramos acá como 115.200. Si nosotros pusiéramos otro valor, no aparecería nada, aparecería basura porque no entiende la frecuencia de comunicación. Y lo que estamos viendo aquí es lo mismo que vimos en la simulación de recién. Vemos que del conversor análogo digital sale un 1024, que eso representa 3,3 volts. Pero esta es una representación real, así que si ustedes ven aquí, aquí está mi mano, yo voy a mover esta perilla. Y efectivamente, al mover la perilla, el voltaje que llega al puerto A0 de nuestro nodo MCU baja. Eso hace que el conversor análogo digital entre un número menor y nosotros al hacer el cálculo determinamos que para un valor, por ejemplo, de 915 aproximadamente son 2,95 volts. Y así, mientras yo voy bajando, llegamos efectivamente a los 0 volts. Puede que nunca se acerque a 1 a 0 porque como puede que esta perilla no... El potenciómetro en sí no llegue a 0, pero dependiendo de la cantidad de precisión que nosotros necesitemos para medir, puede que no sea importante. Entonces, si se fijan, este nodo MCU que en sí tiene características muy diferentes a un Arduino internamente, está hecho para que pueda funcionar tal cual como uno. Uno puede tomar distintas placas de desarrollo, entonces les voy a mostrar algunas que tengo acá. Este es un Arduino Nano, este es un Arduino Uno. Si bien todas tienen características físicas muy diferentes, todas pueden programarse de la misma manera. Pero ahora veamos alguna aplicación dentro de lo que hace diferente a nuestro MCU. Para eso tenemos que, yo tengo un código aquí, pero tengo que explicar unas cuantas cosas antes de eso. Aquí se ve algo nuevo. De hecho, vamos a ver. Que dice include ESP8266 Wi-Fi.h.
Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de una biblioteca. Cuando nosotros estábamos viendo los distintos tipos de funciones que uno podía ocupar en el momento de hacer un código, y que por ejemplo también son las mismas que uno ve cuando uno va a la documentación de Arduino, que estas son como todas las funciones estándar que uno puede ver dentro del programa de Arduino si uno quisiese programar, son muchas. También uno podría querer hacer funciones extra. Nosotros habíamos dicho de que una función puede que esté dentro de un lenguaje de programación, pero uno puede agregar más dependiendo de sus necesidades. Puede uno o bien hacerlo uno mismo, de que uno decir, mira, yo voy a definir mi función de tal características para poder llamarla después y no tener que hacer, para poder optimizar mi tiempo, porque voy a hacer tengo que hacer una tarea muchas veces y voy a convertirla en una función para llamarlo simplemente, pero hay muchas funciones que ya están hechas de acuerdo a muchas necesidades y que construye la gente y las comparte para que uno pueda agregarlas a un entorno de programación. En este caso, por ejemplo, cuando yo ponía que este gestor de tarjetas para poder ocupar el MCU, básicamente lo que uno hace es instalar muchas bibliotecas para que uno pueda ocupar de manera más o menos estándar a la que uno ya está acostumbrado a funcionar un Arduino cualquiera, pero con esa placa. Y como es información liberada porque está de código abierto, uno puede buscarla fácilmente y que te digan cómo hacerlo. Por ejemplo, si pongo no MCU instalar Arduino, nos van a aparecer múltiples tutoriales donde nos van a decir cómo instalar los archivos necesarios para poder ocupar el Node MCU en la plataforma de Arduino. Eso es una como de los beneficios de que un proyecto funcione con código abierto, es que van a haber múltiples miembros de la comunidad que van a estar dispuestos a entregar información para que sea de fácil acceso para todos y de fácil entendimiento. Entonces lo que vemos acá son tres librerías específicas que ya nosotros tenemos instaladas, pero en el caso de que nosotros quisiésemos poner una extra, tendríamos que probablemente buscarla. Y aquí el software de Arduino tiene para incluir y administrar otras bibliotecas. Si se fijan, aquí ya vienen muchas instaladas porque son las que vienen por defecto con Arduino, que son librerías para, por ejemplo, ocupar distintos dispositivos que son de uso común cuando uno hace un tipo de estos proyectos, por ejemplo, ocupar una pantalla, ocupar un teclado, ocupar un motor. Cada uno de esos dispositivos necesita una biblioteca en particular para funcionar porque si no sería muy complejo estar creando funciones para poder ocupar cada cosa desde cero. Muchas veces los mismos fabricantes crean librerías para poder hacer compatible su dispositivo con Arduino. Y aquí, por ejemplo, yo tengo muchas librerías de ESP8266 porque yo instalé los archivos necesarios para poder ocupar esta plaquita de acá. Y en caso de que yo hiciera una nueva, puedo descargarla y puedo añadirla a mi lista de bibliotecas. Y en este caso se ocupan estas tres, que son ESP8266 Wi-Fi, cliente Wi-Fi y ESP8266 Web Server. No voy a ir en detalle en qué hace cada una de ellas, pero si ustedes, por ejemplo, las buscan en Google, pueden encontrar documentación que les diga detalladamente para qué sirven y cómo funcionan. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso en particular? Voy a explicarles como de manera somera qué es lo que hace este código. Ya como dijimos, el ESP8266 y las plataformas que están hechos alrededor de él están fabricados para funcionar con Wi-Fi. Y por eso nos vienen como anillo al dedo para hacer aplicaciones de Internet de las cosas. Entonces lo que vamos a hacer primero es que este Node MCU va a poder conectarse a Internet por Wi-Fi. Primero. Y para eso aquí están declaradas algunas constantes que son SSID password, que son básicamente el nombre del Wi-Fi y el password de mi casa, que voy a tener que cambiar ahora porque ahora va a ser público y no quiero que pase eso. De haber pensado eso antes. Luego se define una variable. Si se fijan como que esto de acá es el nombre de una variable. Cada biblioteca puede crear variables nuevas con características que le acomoden para sus funciones. Y en este caso es que va a
a crear un tipo de servidor web a partir de esta placa y se va a llamar servidor, que tiene un parámetro acá. Y aquí también se ocupan otras funciones auxiliares porque al final lo que queremos hacer es que esta pequeña placa se convierta en un pequeño servidor en el cual va a enviar información dentro de una red local. Aquí está lo que ya estamos más familiarizados, que sería el bot setup, en el que va a mostrar, vamos a ocupar el mismo LED que estábamos haciendo parpadear recién, vamos a ocupar comunicación serial, vamos a ocupar la pantalla serial nuevamente, y lo que va a hacer es tratar de conectarse a un Wi-Fi. ¿Cuál Wi-Fi? El que nosotros determinamos acá. Si, por ejemplo, quisiéramos hacer esto mismo en el Wi-Fi de su casa, ustedes cambiarían esto de aquí por su nombre de red y su contraseña. Insisto, voy a tener que cambiar mi contraseña. Y básicamente vamos a hacerlo funcionar esto. Lo que quiere hacer este código es que nosotros podamos acceder dentro de una red local a este pequeño servidor web, o sea que desde una página web nosotros vamos a acceder a esta placa y vamos a poder hacer intercambio de información entre el computador, o sea un dispositivo que está dentro de la red local, y nuestro nodo MCU. Vamos a subir el código porque el código que tiene puesto es el del potenciómetro, y ya que no vamos a ocupar el potenciómetro podemos sacarlo mientras tanto, para que no nos distraiga. Como vemos acá dice compilando programa. Si es que hubiese habido algún error de programación, no había llegado a terminar de compilar, me hubiera dicho, oye, tu código está mal, por tal y cual cosa. Y aquí nos está diciendo que está subiendo el programa a través del USB al nodo MCU. Eso. Ya, se subió el programa. Queremos ver el monitor serie. ¿Por qué? Vamos a ponerle reset para que empiece de nuevo. Sale unos cuantos cachivaches en la pantalla de serie. Dice, configurando punto de acceso, Wi-Fi conectado, dirección IP, servidor HTTP iniciado. ¿Qué significa esto? Que ahora dentro del Wi-Fi de mi casa hay un nuevo dispositivo que es este aparatito. Y que su dirección IP local es esta de acá. Entonces, si yo tomara esa... Esto no es una dirección de IP pública, entonces, por ejemplo, si es que otra persona intenta estar acá, no va a resultar porque esto es solo dentro de la red que forman los dispositivos que están en mi casa conectados al Wi-Fi. Si yo tomo esta dirección y me voy a mi navegador y pongo esa dirección, se está demorando un poco, ¿eh? Se demoró. Volvamos a intentarlo. Ah, ahora funciona el tiro. Vamos a movernos nuevamente. Esta página es muy sencilla y lo único que nos muestra son dos botones, on y off. ¿Qué es lo que hace el código que estábamos probando acá? Crea una página web queriendo... Ah, no está, no, perdón. Crea una página web con dos botones que van a decir on u off y lo que van a hacer es mandar una instrucción que sería encender o apagar el LED que está aquí. Hagamos la prueba. Si yo digo off, creo que tenemos algunos problemas de internet y no, está un poco porfiada esta cuestión. Ah, ahí lo hizo. Se demoró, pero lo hizo. Creo que hay problemas con mi red Wi-Fi porque se está demorando en hacer las instrucciones. Pero probemos de nuevo. On.
Mm, ahora sí. Ahora sí lo hizo más rápido. Entonces ahora yo hago clic aquí en un dispositivo que está dentro de mi red local y que no está conectado directamente aquí a nuestro nodo MCU. Y cuando yo mando la instrucción de encender o apagar, efectivamente lo que hace es encender o apagar el LED. Entonces estamos realizando una comunicación inalámbrica con el nodo MCU hacia un computador. Si por ejemplo hiciéramos una combinación, podríamos llegar a tomar la información que estábamos leyendo de voltaje y mostrarla en una página web. Por ejemplo, vamos a ver eso en el módulo siguiente. Y ya que, bueno, esto está conectado a través del USB, pero no está enviando esta información a través del USB. Lo que sí funciona por el USB es nuestra pantalla del monitor serial, que es la que nos dice como mensajes internos de lo que está haciendo nuestro nuevo MCU. Pero puede que alguien me diga, oye, tú, te apuesto que esto es un truco y que tú en realidad no estás haciendo comunicación inalámbrica, que estás haciendo todo por el USB. Entonces, como prueba de fe, lo que vamos a hacer es conectar esto, conectar el USB y vamos a encender el nodo MCU con una batería externa. Entonces, esto de acá es una batería externa que tiene un micro USB igualito al que tiene el nodo MCU y vamos a encender nuestro aparato. Ahora nuestro monitor serial no muestra nada. ¿Por qué? Porque lo que hacía que se pudiese mandar información desde el nodo MCU hacia el computador para mostrar el monitor serial, el USB. Y ahora eso no está. Porque esto está encendido, pero gracias a que nuestra batería externa lo está alimentando. Pero de todas maneras el código está andando. Entonces si yo estoy, igual está conectado al Wi-Fi, debiese estar haciendo todo eso, entonces vamos a dar unos segundos por si acaso. Pero si yo entro acá, por favor funciona. Si se fijan, ahora esto que no está conectado a mi computador, está conectado a una batería externa, por sí solo está conectado a la red inalámbrica de mi casa y está comunicándose a través de funcionar como un servidor web a través de el protocolo HTTP para que yo en mi computador le envíe una instrucción y encienda ese LED. Entonces, recapitulando, el Node MCU funciona casi igual que un Arduino, con ciertas limitaciones debido a sus características físicas, pero para lo que nosotros estamos interesados, que en este caso es hacer aplicaciones de IoT, es muy útil porque podemos con un pequeño dispositivo hacer comunicación y enviar datos a través de Internet sin tener que ocupar dispositivos extra. En el caso de que, por ejemplo, quisiésemos ocupar un Arduino Uno, tendríamos que ponerle accesorios aparte para que sea capaz de conectarse por Wi-Fi. Pero con este dispositivo que tiene todo en uno, podemos hacer comunicación por Internet y, como vamos a ver en el próximo módulo, vamos a poder enviar información y poder aprovecharla. Porque, por ejemplo, la información que está acá, que pudiese guardar, es información volátil. En el momento en el que nosotros apaguemos el aparato, el código va a quedar, pero cualquier información, cualquier registro que pudiese haber,
se va a desvanecer, se va a perder como lágrimas sobre la lluvia. Entonces, nosotros para poder registrar y aprovechar esa información, vamos a tener que crear alguna estructura aparte. Igual, como siempre, si tienen alguna duda, no duden en dejar en los comentarios, valga la redundancia. Y nos vemos en el próximo módulo, en el cual vamos a ver cómo conectar nuestro NodeMCU a una base de datos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.